Kazu, una artista en la cima de su carrera, ahora se encuentra en una situación que nadie podría haber anticipado. ¿Qué la llevó a estar en una sala de interrogatorios, enfrentándose a la posibilidad de prisión? Todo comenzó con una denuncia que cambiaría su vida para siempre, poniendo en juego lo más importante para ella. Quédate hasta el final para descubrir cómo se desarrolló este enfrentamiento explosivo y, si crees que Christian Nodal ha llevado las cosas demasiado lejos, dale like a este video y suscríbete para estar al tanto de cada giro de esta historia. El ambiente en la comisaría era sombrío y opresivo, cada rincón de las instalaciones parecía diseñado para provocar ansiedad. Kazu apenas podía procesar el giro inesperado que su vida acababa de dar. Con los brazos esposados y el corazón latiendo desbocado, caminaba por los fríos pasillos mientras los policías y funcionarios la observaban con miradas que mezclaban curiosidad y profesionalismo. Cada paso que daba sentía el peso de la culpa, la vergüenza y la rabia creciendo en su pecho. Todo el amor, la confianza y los recuerdos compartidos con Christian se sentían ahora como una broma cruel. ¿Cómo había podido llevarla a esto? Los pensamientos la inundaban mientras trataba de mantener la compostura. Recordaba cuando conoció a Christian, cómo su vida cambió al encontrarse con alguien que parecía comprenderla y aceptarla. Pero ahora, cada memoria se volvía una daga de traición. Con cada paso en ese pasillo frío, el eco de sus propios pasos le recordaba que estaba sola, en una lucha de la que nunca imaginó ser parte. Finalmente, el recorrido terminó y la condujeron a una sala de interrogatorios pequeña y austera. El aire era denso, el silencio aplastante. Las paredes eran de un gris opaco que parecía absorber toda esperanza, y una luz blanca y despiadada caía desde el techo, iluminando su rostro cansado y revelando cada sombra bajo sus ojos. Apenas tuvo tiempo para sentarse en una silla de metal, cuando la puerta se cerró detrás de ella con un sonido metálico que resonó en sus oídos como una sentencia. El ruido la hizo estremecer, y sintió como si ese clic significara el cierre de una etapa de su vida, dejando atrás cualquier atisbo de normalidad. Frente a ella, un oficial de expresión severa y con una carpeta en mano se sentó con lentitud, sin quitarle la vista de encima. Sus movimientos eran meticulosos, como si no tuviera ninguna prisa en abordar la situación. Esta frialdad parecía diseñada para desequilibrarla aún más. La mirada del oficial era implacable, su expresión imperturbable, y Kazu sintió que cada segundo en ese lugar la hundía más en un abismo de incertidumbre y desolación. Respiró hondo, intentando contener el torrente de emociones que la asfixiaba, pero la presión era inmensa. ¿De qué se me acusa, por favor? Necesito entender qué está pasando, susurró con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba inevitablemente. Las palabras parecían desmoronarse al salir de sus labios, cargadas de una mezcla de incredulidad y desesperación. El oficial, con una calma que rozaba la frialdad, la observó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos, antes de responder. Señorita Kazu, hemos recibido una denuncia formal de Christian Nodal, dijo finalmente, cada palabra enunciada con una precisión que hizo que Kazu contuviera la respiración. Alega que hay pruebas de maltrato hacia la menor, Inti, y solicita la custodia de la niña. Las palabras del oficial retumbaron en la mente de Kazu, resonando como un eco ensordecedor. Maltrato, custodia. Inti. Todo su mundo pareció detenerse, cada sonido, cada movimiento en la sala desaparecieron. Por un instante, solo escuchaba las palabras repetirse en su cabeza, mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Maltrato era una acusación monstruosa que jamás habría imaginado que alguien pudiera dirigir contra ella, y menos aún Christian. ¿Cómo podía él acusarla de algo tan atroz? Incapaz de contenerse, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero hizo un esfuerzo titánico para no dejarlas caer. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría interpretarse en su contra. Sin embargo, el dolor era insoportable. Todo lo que había compartido con Christian, la historia que habían construido, el vínculo que creía irrompible, ahora se había convertido en la herramienta con la que él intentaba destruirla. Su voz salió cargada de una mezcla de furia y desesperación. Eso es mentira, jamás le haría daño a mi hija, jamás. Las palabras escaparon de sus labios en un tono de incredulidad, tratando de imponer su verdad en medio de aquella acusación tan inverosímil. Pero el oficial apenas mostró reacción. Era evidente que su indiferencia estaba destinada a provocarla,
a hacerla sentir que su voz no importaba en ese lugar, en esa sala que parecía diseñada para consumir cualquier atisbo de esperanza. El oficial, manteniendo su expresión imperturbable, solo añadió: «Eso es lo que se determinará en la investigación, señorita Kazu. Por ahora, deberá permanecer bajo custodia. Tiene derecho a un abogado y podrá defenderse de estas acusaciones en un tribunal». Cada palabra caía sobre Kazu como una losa. No solo estaba siendo acusada injustamente, sino que también era tratada como una amenaza para su propia hija. En su mente, se repetían una y otra vez los momentos compartidos con Inti, los días de juegos, las risas, las noches en las que la arropaba y le cantaba hasta que se quedaba dormida. Inti era su razón de ser, la persona que más amaba en el mundo. ¿Cómo podía alguien pensar que ella le haría daño? ¿Cómo podía Christian pensar siquiera en arrebatarle a su hija? El dolor y la furia se mezclaban en su interior, y aunque quería gritar, exigir justicia, sabía que eso solo empeoraría la situación. Cerró los ojos por un instante, recordando los días en los que Christian le sonreía, en los que ella confiaba en él sin dudar. ¿En qué momento cambió todo, cuando se transformó el amor en odio y en esta venganza fría y despiadada? Mientras recordaba, una mezcla de rabia y determinación empezó a surgir en su pecho, reemplazando poco a poco la desesperación inicial. «No voy a quedarme de brazos cruzados», murmuró para sí misma, sintiendo como su voz recuperaba un matiz de fortaleza. «Lucharé por mi hija. Esto es una mentira y voy a demostrarlo». Sus palabras eran una promesa firme y silenciosa, un juramento a Inti y a sí misma. Iba a pelear hasta el final, no solo por su libertad, sino por el derecho a estar al lado de su hija, a protegerla del daño que Christian intentaba causarle al manipular la verdad de una forma tan retorcida. El oficial, sin mostrar ninguna empatía, levantó la mirada de los documentos, probablemente acostumbrado a las súplicas de inocencia. Sin embargo, la mirada de Kazu era diferente. No era una simple detenida buscando escapar de su destino, era una madre, una luchadora que había decidido enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su hija y limpiar su nombre. Lo suyo no era una súplica, sino una promesa firme y silenciosa, un juramento de que no permitiría que nadie la apartara de Inti. Mientras los ecos de las palabras del oficial resonaban en la habitación y la noche caía sobre la ciudad, Kazu supo que aquella sala se había convertido en el inicio de una batalla por la verdad y el amor de su hija. La fría luz de la comisaría brillaba sobre su rostro, y aunque su expresión estaba marcada por la tristeza y el dolor, una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Sentada en esa sala helada, mientras el eco de la acusación continuaba resonando en su mente, Kazu comenzó a revivir los momentos que había compartido con Christian Nodal. Era imposible no recordar los días felices, aquellos en los que sentía que había encontrado una conexión profunda y verdadera. Miró sus manos, aún temblorosas por el impacto de lo que estaba ocurriendo, y en su mente comenzó a desfilar una sucesión de imágenes de lo que alguna vez fue una vida de amor y promesas. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo podía el hombre con quien había compartido tantas noches, susurrando palabras de amor y promesas bajo las estrellas, convertirse en la persona que ahora intentaba arrancarle a su hija? Recordaba los primeros momentos, cuando todo entre ellos era entusiasmo y dulzura. Aquella primera vez que Christian la miró con una intensidad que la hizo sentir especial, única. Le hablaba de sus sueños, de la vida que quería construir, y ella, ingenuamente, creyó cada palabra. Durante esos primeros meses, Christian se convirtió en su confidente, en su compañero. Kazu, que había pasado por muchas dificultades antes de conocerlo, sintió que finalmente había encontrado a alguien que la entendía. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos parecía transformarse en un puñal que le atravesaba el corazón. Esto no puede estar pasando, pensaba, mientras sentía el peso de la traición aplastarla cada vez más. Las dudas comenzaron a apoderarse de ella. ¿Había sido todo una mentira? ¿Desde cuándo Christian había planeado este golpe bajo? En sus recuerdos, podía haber momentos en los que él mostraba una frialdad oculta, una dureza que nunca había querido aceptar como parte de su personalidad. Ahora, esas señales que alguna vez ignoró parecían advertencias de un desastre que había estado gestándose en silencio. Apretó los labios, intentando mantener la calma. Sabía que no podía mostrar debilidad en esa sala, en ese lugar donde todos la juzgaban como si fuera culpable. Pero las emociones la inundaban sin piedad,
y los recuerdos seguían golpeándola sin tregua. ¿Cuántas veces le había dicho Christian que siempre estaría a su lado, que juntos enfrentarían cualquier desafío? Cada palabra, cada promesa, ahora parecían vacías, un eco sin sentido en medio de la desesperación. Kazu se acordó de las veces en que Christian le hablaba de su amor por Inti, la niña que había traído tanta alegría a sus vidas. Recordaba cómo él solía sonreír al verla, cómo la abrazaba con ternura, y cómo la pequeña se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Pero en ese momento, esos recuerdos se teñían de una sombra oscura. ¿Había sido todo una estrategia? ¿Había sido su amor por Inti tan falso como las palabras de amor que le había dado a ella? La duda la desgarraba, y el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Es una venganza, tiene que serlo, murmuró para sí misma, la voz apenas un susurro en la fría sala de interrogatorios. Aquella traición se sentía como una herida abierta, una que no sabía si alguna vez podría sanar. Cada memoria con Christian, cada momento que pensaba que había sido genuino, ahora se volvía una trampa. En su mente, los momentos compartidos parecían una cadena de ilusiones que se rompían una a una, dejando solo fragmentos afilados que la herían sin compasión. El oficial la observaba en silencio, probablemente acostumbrado a ver a detenidos revivir sus penas y sus traiciones en esa misma silla. Pero esta vez, el dolor de Kazu no era solo el de una pareja traicionada. Era el de una madre, una mujer que había dedicado su vida a proteger a su hija, a cuidarla y darle lo mejor, y ahora veía como todo eso estaba en peligro debido a una denuncia que parecía diseñada para destrozarla. La furia comenzó a hervir en su interior, mezclándose con el dolor y la desesperación, convirtiéndose en una fuerza que empezaba a darle algo de control. Jamás le haría daño a Inti, jamás, repetía en su mente, como si esa frase fuera un escudo contra las acusaciones que enfrentaba. Inti era su vida, su razón de ser, y la sola idea de que alguien creyera que podía hacerle daño era intolerable. A pesar del terror que sentía, una determinación comenzó a formarse en su interior. No permitiría que Christian, ni nadie, destruyera su vínculo con su hija. No iba a dejar que la imagen de su pequeña se viera empañada por esta horrible acusación. Afuera, el murmullo de la comisaría continuaba. Parecía una noche más en las oficinas policiales, pero para Kazu, era el inicio de una pesadilla que podría cambiar su vida para siempre. Se preguntaba si alguien en el mundo podía entender el dolor que estaba sintiendo, el abismo al que estaba siendo empujada sin motivo. Y mientras esos pensamientos la atormentaban, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, aunque se negó a dejarlas caer. No iba a darle a Christian la satisfacción de verla derrotada. Es una mentira, se dijo a sí misma, tratando de calmar su respiración y recuperar el control. Esto es solo una estrategia sucia. No puedo caer en su juego. Se repetía esas palabras como un mantra, tratando de convencerse de que, de alguna manera, podría salir de esa sala de interrogatorios con la frente en alto, demostrando que todo era una farsa. En un momento de claridad, se dio cuenta de algo. Christian no solo estaba atacándola a ella, estaba usando a Inti como un arma en su juego de poder. Esa revelación encendió en ella una rabia que la ayudó a fortalecerse. Inti no merecía estar en el medio de esa guerra sucia. La pequeña, con su risa traviesa y su inocencia pura, era su luz, la razón por la que cada día Kazu encontraba fuerzas para seguir adelante. Y no iba a permitir que Christian la apartara de su vida. No podía permitir que esa venganza dañara a su hija, ni a la relación que tanto valoraba. Su respiración comenzó a calmarse. Kazu levantó la cabeza y, por primera vez desde que entró en la sala, miró al oficial directamente a los ojos, con una expresión que mezclaba determinación y rabia contenida. «Voy a demostrar que todo esto es una mentira», murmuró, con una voz que había recuperado un matiz de fortaleza, aunque quebrada. Sabía que lo suyo no era una simple declaración de inocencia. Era una promesa a Inti, un compromiso inquebrantable de luchar hasta el final para limpiar su nombre y proteger a su hija de cualquier daño. El oficial no mostró ningún cambio en su expresión, pero en su mirada se percibía una leve sorpresa, como si reconociera en ella una fuerza que no esperaba. Era una mirada de respeto involuntario, una que quizás revelaba que, en el fondo, reconocía la sinceridad en las palabras de Kazu. Sin embargo, se limitó a bajar la vista y continuar con sus anotaciones, sin darle ninguna señal de apoyo o comprensión.
Mientras el oficial seguía trabajando en silencio, el dolor y la traición que Kazu sentía comenzaron a transformarse en una fuerza que la sostenía. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para demostrar su inocencia y defender a Inti. Y en ese momento, en medio de la fría sala de interrogatorios, comprendió que no estaba sola en esta lucha. Su amor por su hija era su arma más poderosa, y con ese amor, enfrentaría cada obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras la crudeza de la situación comenzaba a asentarse en su mente, Kazu sintió como las emociones en su interior empezaban a tomar una nueva forma. La desesperación y el dolor seguían ahí, pero una chispa de determinación comenzaba a prender en lo más profundo de su ser. La imagen de Inti, su risa inocente y su sonrisa cálida, llenaban cada rincón de su mente. Sabía que no podía permitir que alguien tan importante para ella se convirtiera en una víctima más de la batalla que Christian había desatado. Ahora, Inti era su razón para pelear, y no iba a dar un solo paso atrás. Frente a ella, el oficial seguía revisando sus documentos con una calma exasperante, cada movimiento calculado y frío. Pero para Kazu, la presencia del oficial se había convertido en una especie de sombra distante. Sus pensamientos se encontraban en otro lugar, en la decisión que acababa de tomar, luchar sin tregua por la verdad y por su hija, sin importar lo que eso implicara. Su mirada, antes confundida y triste, empezó a endurecerse mientras reflexionaba sobre el próximo paso que debía dar. Las palabras de Christian resonaban en su mente como ecos distantes y dolorosos. Las promesas que alguna vez se le hizo, las veces que juró protegerla y apoyarla, ahora se sentían como burla. Él no solo la había traicionado a ella, había traicionado a Inti, al utilizarla como un peón en una venganza que parecía impulsada por el ego y el rencor. Aquella persona que había conocido y amado se había convertido en alguien desconocido, alguien dispuesto a hacer lo impensable para ganarse la custodia de la niña. Pero Kazu estaba dispuesta a defender a su hija y no iba a dejarse intimidar. Finalmente, el oficial alzó la vista de sus papeles y la observó con detenimiento, como si intentara descifrar algo en su expresión. Tiene derecho a un abogado, señorita Kazu. Pronto podrá comunicarse con él para preparar su defensa, dijo, sin emoción, como si estuviera recitando una rutina ya aprendida. Kazu asintió lentamente, sin decir nada, pues sabía que sus palabras no cambiarían nada en ese momento. La verdadera lucha apenas comenzaba. Cuando el oficial se retiró de la sala, dejándola sola por un instante, Kazu aprovechó el momento para recomponerse. Respiró hondo, tratando de liberar un poco de la presión que sentía en el pecho, y dejó que sus pensamientos se enfocaran en una sola cosa. Encontrar la manera de demostrar su inocencia y desmantelar cada acusación que Christian hubiera levantado en su contra. En esa pequeña sala de interrogatorios, mientras el silencio volvía a apoderarse del lugar, hizo una promesa silenciosa. Inti no sería una víctima más de una guerra impulsada por el ego. Si Christian estaba dispuesto a destruir su relación con tal de obtener la custodia de la niña, ella estaba dispuesta a mostrarle la fortaleza de una madre que no se dejaría vencer. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y el comisario entró con una carpeta en mano. Sus pasos eran pausados, y su expresión, aunque profesional, reflejaba cierta curiosidad. No todos los días se encontraba con una figura pública enfrentando acusaciones tan serias. Señorita Kazu, en unos minutos le daremos acceso a su abogado para que pueda defenderse de estas acusaciones, le informó en un tono neutro. Kazu lo miró con firmeza, ya sin rastros de la vulnerabilidad inicial. En sus ojos brillaba una determinación que no había mostrado antes. Gracias, comisario, respondió, con un tono bajo pero decidido. El comisario le sostuvo la mirada, quizás sorprendido por la serenidad que ella mostraba en ese momento, pero no dijo nada más. Antes de salir de la sala, lanzó una última mirada en su dirección, como si intentara entender la fuerza que ahora emanaba de ella. Mientras esperaba, la imagen de Christian volvió a su mente, pero esta vez no con dolor, sino con una claridad que la ayudó a comprender lo que debía hacer. Ella no iba a permitir que él utilizara a Inti como una herramienta de venganza. Cada minuto en esa sala de interrogatorios, cada mirada de los oficiales que la trataban como una criminal, solo alimentaba la llama de su determinación. Inti merecía una madre que luchara por ella, que la defendiera de los intentos de manipulación de quienes querían separarlas. Y Kazu iba a ser esa madre. Mientras estaba sola,
Kazu recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con Christian, aquella en la que él le prometía que siempre estaría ahí para ellas. Esa conversación ahora le parecía vacía, una promesa rota que nunca había tenido intención de cumplir. Se dio cuenta de que Christian había cambiado, y que quizás siempre había sido así. Era un hombre dispuesto a destruir cualquier vínculo que le resultara incómodo o que amenazara su ego. Pero Kazu no iba a ceder. En silencio, volvió a hacer una promesa, una que esta vez no era para Christian ni para los oficiales que la observaban con sospecha, sino para sí misma y para Inti. Voy a demostrar que esto es una mentira, y voy a protegerte de todo esto, pensó, cerrando los ojos por un instante y dejando que esa determinación se asentara en su mente. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez entró su abogado, un hombre de expresión seria que la saludó con un asentimiento. Él ya estaba al tanto de la situación, y su rostro reflejaba una mezcla de profesionalismo y preocupación. Se sentó frente a ella, sacando un cuaderno y algunos papeles. Kazu, tenemos que hablar de todo esto. Las acusaciones son serias, pero vamos a construir una defensa sólida, dijo en un tono tranquilizador. Ella asintió, agradecida de que al fin alguien estuviera dispuesto a escuchar su versión, a entender que todo lo que estaba ocurriendo era una farsa montada por un hombre cegado por la venganza. Gracias por venir, Alejandro. Haré lo que sea necesario para demostrar que todo esto es mentira, respondió con voz firme, mirando a su abogado a los ojos. Sabía que sería una batalla larga y dolorosa, pero la idea de Inti la fortalecía, y en ese momento, no había nada que la hiciera flaquear. Mientras Alejandro empezaba a explicarle el proceso, Kazu escuchaba cada palabra con atención, asimilando cada detalle y preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Cada parte de esa conversación era un paso más hacia la verdad, un avance en la lucha que iba a librar no solo por su libertad, sino por el derecho de estar al lado de su hija. La sala de interrogatorios, que al principio había sido un lugar de desesperanza, ahora se sentía como el inicio de su misión. No iba a permitir que Christian la intimidara ni que sus acusaciones destruyeran su vida. Y aunque el camino fuera difícil y estuviera lleno de obstáculos, sabía que lo recorrería hasta el final, con la esperanza y el amor de madre como su arma más poderosa. Mientras Kazu se preparaba para lo que sería una larga y complicada batalla legal, la noticia de su detención comenzó a circular en redes sociales. Los fans, incrédulos ante lo que estaba ocurriendo, inundaron internet con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que realmente sucedía. El hashtag #justicia para Kazu rápidamente se convirtió en tendencia, y miles de seguidores mostraban su indignación ante las acusaciones que enfrentaba la artista. Esto es una trampa, no puedo creerlo, Kazu jamás haría algo así. Todo esto es un plan para hacerle daño, decían algunos de los comentarios. Los rumores crecían rápidamente, y la presión de los medios de comunicación aumentaba con cada minuto. Algunos periodistas comenzaron a especular sobre la posible implicación de Christian Nodal en este escándalo, lo que generaba aún más polémica. Dentro de la comisaría, Kazu se enteraba de los comentarios en redes gracias a su abogado, quien le mostraba algunos de los mensajes de apoyo que llegaban de todas partes del mundo. Aunque la situación seguía siendo complicada, el respaldo de sus seguidores le daba fuerzas para enfrentar el proceso. Voy a demostrar que esto es una mentira, murmuró nuevamente para sí misma, sintiendo que no estaba sola en esta lucha. Horas después, mientras la situación seguía escalando en redes y medios, Christian Nodal llegó a la comisaría. Su llegada sorprendió a todos los presentes, y los oficiales lo guiaron hasta una sala privada, donde Kazu esperaba, con la mirada fija y una expresión de desafío en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron, la tensión en la sala se volvió palpable. Este no era un encuentro de dos personas que alguna vez se amaron, era el enfrentamiento de dos mundos en conflicto. Así que te has dignado a venir, dijo Kazu, con voz cargada de sarcasmo y furia contenida. Christian la miró sin expresión, pero en su mirada se notaba el peso de las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Vine porque sé que lo que hice estuvo mal, dijo con voz quebrada, aunque evitaba sostener su mirada. No voy a justificarme, pero vine a arreglar esto. Las palabras de Christian sonaban vacías para Kazu. Su rabia era tan intensa que apenas podía controlarse. ¿Arreglar esto? ¿De verdad crees que puedes arreglar el daño que has causado? Has jugado con la vida de tu hija y la mía, y todo por tu ego y tu orgullo, respondió, sin ocultar el dolor y la decepción que la invadían. Christian bajó la cabeza,
incapaz de sostener la mirada de Kazu. Sabía que no había excusas suficientes para justificar lo que había hecho. En ese momento, entendió que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo y el egoísmo, y que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. «Voy a retirar la denuncia», dijo en voz baja. «Lo haré porque tienes razón, me equivoqué y no quiero que Inti sufra por mis errores». Las palabras de Christian le dieron a Kazu una pequeña chispa de alivio, pero su tono seguía siendo firme. «Más te vale que cumplas con tu palabra, Christian. Y nunca vuelvas a ponernos en esta situación, ni a mí ni a nuestra hija», respondió, mirándolo con una mezcla de desprecio y resolución. Sabía que no podía confiar completamente en él, pero estaba dispuesta a darle una última oportunidad de redimirse, por el bien de Inti. Después de aquel tenso encuentro, Kazu volvió a la sala de interrogatorios, donde su abogado le esperaba para informarle sobre los próximos pasos legales. Aunque Christian había prometido retirar la denuncia, el daño ya estaba hecho, y la situación requería un proceso legal para limpiar completamente su nombre. «No te preocupes, vamos a asegurarnos de que esto quede claro y de que no haya ninguna duda sobre tu inocencia», le aseguró su abogado, con una mirada de confianza. Kazu, por primera vez en horas, se sintió aliviada. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba decidida a seguir adelante hasta el final. Inti merecía una madre que luchara por ella, que no se dejara vencer por las mentiras y la manipulación. Con una determinación renovada, miró a su abogado y dijo: «Voy a luchar por mi hija. Haré todo lo que sea necesario para protegerla y demostrar que soy inocente». La promesa de Kazu era firme. No solo estaba defendiendo su libertad, sino también el derecho a estar al lado de su hija, a protegerla y brindarle el amor que merecía. Esta lucha ya no era solo por ella, era por Inti y por el vínculo que las unía. Cuando finalmente abandonó la comisaría, la noticia ya estaba en todos los titulares. Kazu se defiende de acusaciones y enfrenta a Christian Nodal en la comisaría, decían los medios. Los periodistas la esperaban afuera, tratando de obtener una declaración. Kazu, con la cabeza en alto y la mirada firme, simplemente declaró: «Voy a demostrar que todo esto es una mentira. Haré lo que sea necesario para limpiar mi nombre y proteger a mi hija». Las imágenes de Kazu saliendo de la comisaría comenzaron a circular en redes y en medios de comunicación, generando una ola de apoyo y mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores y colegas en la industria. La lucha apenas comenzaba, pero Kazu sabía que tenía la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras descansaba en casa, recibió un mensaje de uno de sus amigos más cercanos: «Eres fuerte, Kazu. Estamos contigo». Las palabras de aliento la llenaron de energía y esperanza. Sabía que el camino sería largo, pero con el apoyo de su gente y su amor inquebrantable por Inti, no había nada que pudiera detenerla. La batalla de Kazu por limpiar su nombre y proteger a Inti estaba lejos de terminar, pero en ese momento, mientras reflexionaba sobre todo lo que había enfrentado, sintió una nueva fortaleza crecer en su interior. Sabía que cada paso que diera sería por el bien de su hija, y estaba decidida a no permitir que nadie le arrebatara su derecho a ser madre. ¿Crees que Christian realmente se arrepentirá de sus actos o que esto es solo el inicio de una guerra aún mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir cada capítulo de esta historia impactante.